Hola compañeros y compañeras, nosotras consideramos muy pertinente dar una breve introducción antes de iniciar nuestra exposición a una teoría que es fundamental para entender los diferentes acercamientos a las teorías de la comunicación. Esa teoría es la de apocalípticos e integrados. Esta teoría va a ser el primer acercamiento desde la sociología a un intento de agrupar las distintas aproximaciones, ya fueran pesimistas u optimistas respecto a los efectos de la tecnología y de los medios de comunicación, o sea, las más medias. Esta teoría es propuesta por Umberto Eco en su obra titulada Apocalípticos e integrados del año 1965. ¿Quién fue Umberto Eco? Puede ser una de las preguntas que se están realizando en este momento. Y pues respondiendo a esta duda, Umberto Eco fue un escritor, filósofo, profesor italiano nacido en 1932. Su nombre es quizás a algunos de ustedes les pueda sonar un poco porque fue una persona muy presente en los medios de comunicación pues en su época. Él siempre destacó como un líder de opinión controvertido, especialmente en sus últimos años, por sus opiniones. Un ejemplo claro sería sobre los efectos del Internet. Él siempre se interesó sobre este tema que abarca lo social. Lamentablemente Umberto Eco fallece en el 2016 debido a un cáncer que llevaba padeciendo desde hace varios años. Bueno, lo que nos va a explicar Umberto Eco en esta teoría de apocalípticos e integrados es que existen dos enfoques culturales. Bueno, primero, el elitista, que es ejercido por la aristocracia, quienes no ven con buenos ojos que la mayoría de la población tenga acceso a todos los productos culturales. Por otro lado, vamos a tener a la creciente y denominada cultura de las masas. En esta, mucha gente del común se alegra de que exista un consumo más democrático, se podría decir, de la cultura, o en otras palabras, que hayan ciertos productos culturales que estén al alcance de absolutamente todos. Bajo estas dos perspectivas, o sea, la aristocrática que veía la cultura como algo elitista y los que se alegraban de que hubiese o existiese una verdadera cultura de masa. Podríamos pensar que la irrupción y polarización de los medios de comunicación sería una mala noticia para los primeros. Estos serían los apocalípticos. Y una muy buena noticia para los segundos, los que serían los integrados. Aquí se va a generar siempre una discordia, porque pues para los apocalípticos esto es algo negativo y para los integrados esto es algo positivo, y de aquí nace toda la discusión que Umberto Eco va a desarrollar en su texto. Bueno, si hacemos el ejercicio de verlo desde otra perspectiva, tratar de identificarlos bajo un tipo de pensamiento, podríamos decir que los apocalípticos tienen un pensamiento conservador respecto a las tecnologías y los medios de comunicación. Hola, buenos días para todos. A continuación vamos a dar inicio al tema de exposición que nos correspondió, el cual se intitula Cultura de masas y niveles de cultura. En este primer capítulo, Umberto Eco pone como manifiesto que toda modificación de los instrumentos culturales en la historia de la humanidad se presenta como una profunda puesta en crisis del modelo cultural precedente. De tal modo, la cultura de masas se ha establecido como un modelo de la nueva civilización y con ella surge los más media. Y es precisamente este nuevo modelo humano el que se discute en el texto, ya que con este nuevo instrumento, los más media, la cultura de masas ha logrado anteponerse para todos de manera que se adapta para todos y es compartida por todos. ¿Pero qué es la cultura de masas? Cultura de masas. Hacia la segunda mitad del siglo XX, posiciones encontradas comienzan a debatir respecto a la aparición de multitudes en la vida social, lo cual a partir de las tecnologías de la comunicación se transformó en un fenómeno evidente y perdurable. La industria cultural irrumpe en el escenario con novedosas propuestas, por cierto, en muchos casos más que cuestionables. Surge pues el concepto de cultura de masas, término ambiguo, que pretende incluir los medios de comunicación audiovisuales, radio, cine, televisión, como la gráfica, diarios, revistas y a la industria editorial, la literatura de consumo masivo.
En este contexto, los medios ponen los bienes culturales al alcance de todos, adecuando el contenido muchas veces al nivel del receptor, esto es, haciendo que la asimilación sea más simple e incluso superficial. Este proceso de adaptación de los contenidos se traduce en una extensión del campo cultural. Surge entonces la necesidad de contextualizar la cultura de masas. Es imposible conocerla si se pasa por alto que los medios de comunicación se desarrollan en el momento exacto en que las grandes masas comienzan a ser protagonistas de la vida pública, imponiendo así un lenguaje propio y exigencias particulares. Sin embargo, Eco apuntará que el modo de divertirse, de pensar, de imaginar de las clases populares es inducido por los medios y responde a los modos de pensar de la clase dominante. Y en este sentido, los medios proponen situaciones que no tienen ninguna conexión con la realidad de los consumidores. En síntesis, la cultura de masas ofrece expresiones culturales de la burguesía a los sectores populares. Por otra parte, las acusaciones contra la cultura de masas, sostiene Eco, giran en torno a las nociones planteadas ya por Nietzsche, como la desconfianza hacia el igualitarismo, hacia el ascenso democrático de las multitudes, hacia el razonamiento hecho por los débiles y para los débiles, y por fin, hacia el universo construido no a la medida del superhombre, sino a la del hombre común. De acuerdo a lo mencionado por el sociólogo estadounidense McDonald, se distinguen tres niveles intelectuales: cultura alta, cultura intermedia y cultura de masas. El modelo humano sobre el que se basan las críticas asociadas a la cultura de masas, escribe Eco, es fundamentalmente clasista. De un lado, el gentilhombre del Renacimiento, culto, mediatabundo, cuya condición económica da lugar a su reflexión interior. De otro, el hombre común de una civilización de masas. Que se traduce del francés al español como cuaderno de quejas. Eco en este apartado nos dice que de las varias críticas a la cultura de masas emergen algunas acusaciones, las cuales él denomina como principales. Humberto Eco, en su totalidad, resalta 15 acusaciones principales. Por motivos de extensión, solo resaltaré las que considere pertinentes. Bueno, considero muy pertinente resaltar la siguiente acusación principal, que dice así: en tal sentido, al difundir por todo el globo una cultura de tipo homogéneo, destruye las características culturales propias de cada grupo étnico. Un ejemplo muy claro es la vestimenta, que hemos visto cómo algunos grupos étnicos han tenido que adaptarse a la nueva sociedad. Entonces se han tenido que despojar de sus vestimentas típicas y vestir como el común. Otro ejemplo muy claro es la música. Entonces empezamos a ver que se hace más relevante la música pop, el reggaetón, que la música del Pacífico, que la música indígena, que son cantos hermosos y preciosos de escuchar. Pero como no están de moda, pero como no son relevantes para la sociedad, para esta élite que maneja como tal la información que se le imparte a la cultura de masas, entonces pasa a ser irrelevante. Otro elemento sería la gastronomía y B es el idioma. No olvidemos que el idioma es un elemento esencial de cada cultura, porque el idioma abstrae elementos de la cultura, el idioma transforma, el idioma aporta elementos. Bueno, ¿y por qué digo que estos elementos que acabo de nombrar pierden importancia o empiezan a desaparecer cuando se tiene la intención de difundir por todo el mundo una cultura homogénea? ¿Por qué? Pues no olvidemos que las personas que manejan a la gran masa son las hegemonías. ¿Y las hegemonías qué quieren? Quieren influenciarnos fácilmente. Entonces a ellos no les conviene darnos o dotarnos de criterios culturales que nos permitan tener una voz propia, sino que entonces nos ponen el reggaetón,
¿Por qué? Porque son elementos idiotizadores, son elementos que no le aportan conocimiento a esta cultura de masas y hace que sea más manipulable, más sencilla de manejar, más influenciable. Y eso es una gran problemática, una gran crítica que se le hace a la cultura de masas. Los más medias se dirigen a un público que no tiene conciencia de sí mismo como grupo social caracterizado. El público, pues, no puede manifestar exigencias ante la cultura de masas, sino que debe sufrir sus proposiciones sin saber qué las soporta. Acompañando un poco lo dicho anteriormente, voy a resaltar la siguiente acusación principal que se le realiza a la cultura de masas, esta en relación a las más medias, o sea, los medios de comunicación. Dice lo siguiente: los más medias, inmersos en un circuito comercial, están sometidos a la ley de oferta y demanda. Dan pues al público únicamente lo que desea, o peor aún, siguiendo las leyes de una economía fundada en el consumo y sostenida por la acción persuasiva de la publicidad. Sugieren al público lo que debe desear. ¿Y esto qué nos quiere decir? Claramente es una crítica a que estas sugerencias que se vuelven persuasivas por medio de la publicidad son realizadas con un interés económico e individual por aquellas o aquellos propietarios de compañías de poder o lo que nosotros denominamos como hegemonías. Vamos a ver un ejemplo muy claro más adelante en el siguiente video que voy a anexar. Donde entra la visión de los apocalípticos. Para los apocalípticos, la cultura de masas tiene unas características. Mata la originalidad creando un gusto medio, genera homologación, manipula a sus públicos de forma inconsciente, provoca emociones preconstruidas, está dominada por leyes del mercado, promueve un pensamiento superficial hecho de eslogan publicitarios, promueve la información en desmedro de la historia y degrada la cultura y el arte. La defensa de la cultura de masas se justifica desde la perspectiva de la igualdad de condiciones. Un ejemplo claro sería, pues, que antes era imposible imaginar que las zonas rurales, a los que quizás en algún momento solo llegaba la señal de radio, hoy puedan contar con acceso a señal de televisión e internet. Estos medios de comunicación masiva, según la postura de integrados, le permite a las poblaciones menos favorecidas de mantenerse al tanto de lo que acontece en su país. También se toma a consideración el hecho de esperar que un obrero o campesino vea y analice la información que le llega desde la misma perspectiva o de la misma forma que la realiza un aristocrático que está acostumbrado a realizar estudios sobre estos temas. Claro está, esto no quiere decir que nosotros debamos de dudar de la capacidad mental del ser humano para entender la masiva información que a diario recibe las más medias, porque pues también se puede combatir toda esta gran información que se recibe con educación, según la opinión o la perspectiva de los integrados. Otro elemento que deberíamos resaltar o tener a consideración es que desde la perspectiva de integrados, una homogeneización del gusto contribuiría en el fondo a eliminar la diferencia de castas, a unificar las sensibilidades nacionales. Uno de los principales aspectos a tener en cuenta es que la cultura de masas en su mayoría es producida por grupos de poder económico con el fin de obtener beneficios y por eso está sometida a las leyes económicas que regulan la fabricación, la distribución y el consumo. Ellos tienen como principio el producto debe agradarle al cliente y el cliente debe desear el producto.
En el caso en el que la difusión de la cultura de masas está en manos de grupos de poder político, tienen como fin la persuasión y el dominio. Con esto sabemos que la cultura de masas no es exclusiva de cierto sistema económico o político, sino que es un hecho industrial. Teniendo esto en cuenta, hablemos un poco de los problemas mal planteados a la hora de hacer una crítica a la cultura de masas. Según los apologistas, la multiplicación de productos industriales es de por sí buena por la bondad del mercado libre, sin ser sometida a críticas y a nuevas orientaciones. En el caso de los apocalípticos aristocráticos, creen que la cultura de masas es radicalmente mala porque es un hecho industrial. Los problemas están mal planteados por formularse de la siguiente manera: ¿es bueno o malo que exista la cultura de masas? Esto supone cierta desconfianza ante la ascensión de las masas. Dicho esto, el verdadero problema que se plantea es ¿qué acción cultural es posible para hacer que estos medios de masa puedan ser vehículos de valores culturales? Pensemos un momento en la industria editorial. La fabricación de libros se ha convertido en un hecho industrial sometido a las reglas de producción y consumo. De ahí los efectos negativos. El consumo es provocado de manera artificial y el mercado es sostenido por creación publicitaria y valores ficticios. Pero en esta industria también encontramos a los hombres de cultura, cuya finalidad no es la producción de un libro para la venta, sino la producción de valores para su difusión. En otras palabras, junto a los productores de objetos de consumo cultural se encuentran también los productores de cultura. Así que por más pesimista que sea la industria editorial, la aparición de ediciones críticas o correcciones es muestra de una victoria de la comunidad cultural sobre el instrumento industrial. En este sentido, la crítica cultural sigue creando mercado. De este modo, los hombres de cultura siguen siendo grupos de presión. Crítica a los niveles de cultura. En este caso contamos con 3: High, Middle y Low. Sus mismos nombres se explican por sí solos. Umberto Eco nos aclara en 3 puntos por qué no se puede clasificar con certeza algunos contenidos. Punto número 1. Los niveles no corresponden a una nivelación clasista. Se sabe que el gusto high no necesariamente es para la clase dominante. Ejemplo, la reina de Inglaterra puede gustar de la pintura de Antigone y también puede ser disfrutada por alguien de la clase obrera. Punto número 2. Los 3 niveles no representan los grados de complejidad. Pensemos en Gato Pardo. La opinión corriente la ubica en el nivel alto por los valores que contienen y la complejidad de las referencias culturales, pero su difusión fue al nivel middle. Y punto número 3. Los niveles no coinciden con los de validez estético. Puede existir un producto high que exige una preparación cultural, pero en las valoraciones propias puede considerarse feo. Y eso es todo por hoy. Si desean más información pueden dirigirse al libro de Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados. Muchas gracias por su atención.